Un ser vivo, nosotros los seres humanos, tenemos condiciones que predisponen a la salud o a la enfermedad. Hay factores que nos condicionan y factores que nos determinan o desencadenan procesos. Desde el punto de vista de los predisponentes, nos encontramos con que todos tenemos un cierto grado de estrés, un cierto grado de intoxicación, un cierto grado de nutrición o de malnutrición, que quizás lo venimos acumulando desde que estábamos en el vientre materno. Entonces, en esas condiciones, mal que bien, todos los que estamos aquí, estamos más o menos sanos, enfermos, pero aquí vamos, sobrevivimos, estamos más o menos bien, en unas condiciones que pueden ir, como les dije, de una situación precaria hasta una condición de plenitud, desde la verdadera salud hasta apenas condiciones de supervivencia. Así vivimos todos los días. Eventualmente pueden haber factores desencadenantes que rompan ese equilibrio más o menos precario que tenemos. Un desencadenante que pudiera ser un agente traumático, tóxico, infeccioso, por ejemplo, el cual nos desestabiliza. Por ejemplo, nos comemos un yogur en mal estado. ¿Qué nos ocurriría? Generar un estado de emergencia en el cual se acelera el tránsito intestinal con la finalidad de que ese tóxico no pase a la sangre. Por lo tanto, generamos una diarrea. Esa diarrea es un síntoma agudo, lo llamamos enfermedad aguda. Voy al médico o no voy al médico, me automedico. Tengo diarrea y ¿qué hago? Me tomo un antidiarreico. Explíquenme ustedes por qué nos tomamos un antidiarreico. Si justamente la diarrea es el mecanismo de defensa para evitar el daño verdadero. El daño es que las bacterias, los tóxicos y los venenos que estaban en ese yogur se han expulsado lo más rápido de mi cuerpo, porque eso que entró fue como un veneno. Entonces, ¿por qué nosotros nos tomamos un antidiarreico? Porque cuando tengo fiebre, que es un mecanismo de defensa agudo, a través del cual nuestro organismo acelera los mecanismos de desintoxicación, de regeneración, aumenta la temperatura, se aceleran todos los procesos biológicos, se aceleran los mecanismos de defensa, de anticuerpos, etcétera, etcétera, para defendernos de cualquier tóxico, vivo, lo que sea. ¿Por qué me tomo entonces un antipirético y bajo la temperatura y enfrío el proceso? Porque cuando me corto y tengo una herida, me tomo un antiinflamatorio. Si la inflamación es el mecanismo de defensa para poder regenerar los tejidos, nosotros estamos utilizando de una manera bastante errónea, inconsciente, irracional, porque ni siquiera vamos al médico, nos automedicamos. Todo el mundo sabe qué hacer para una gripe. Tómate un para la rinitis, para los mocos, y eso se lo automedica cualquiera, un antigripal. Lo que estamos logrando con eso es que los tóxicos que deberían salir se absorban, pasen a la sangre y dentro de nuestro sistema vayan a generar algún tipo de problema el día de mañana, porque esos tóxicos, el día que lleguen a la célula y empiecen a generar daño en la membrana celular, penetren a la célula y generen daño en el citoplasma, daño en los cromosomas, daño en el núcleo, entonces generan las enfermedades degenerativas crónicas, la enfermedad crónica degenerativa. Entonces son dos cosas muy diferentes, un problema agudo que un problema crónico. Requieren dos tratamientos totalmente distintos. Mientras el proceso agudo requiere que lo toleremos, que contemporicemos con él, porque esa temperatura alta y esa fiebre es lo que hace que el niño se sane más rápido. El proceso inflamatorio es el que hace que se regenere la herida. Entonces tú te caíste, te golpeaste y te dejas recuperar solo. A lo mejor en una semana, máximo 2 semanas, ya todo está regenerado. Pero si yo me pongo a tomar antiinflamatorios, se tarda el proceso 3 semanas a un mes. Entonces, una enfermedad aguda es una afectación global cuando factores externos o internos hacen que nuestros mecanismos fisiológicos sean insuficientes para regular y mantener la salud. Entonces, nuestro organismo hace uso de mecanismos de emergencia
con la intención de restituir el equilibrio normal, limitar el daño y preservar la vida. Algo muy diferente es una enfermedad crónica, porque ya una enfermedad crónica es la manifestación de un daño celular donde el desgaste y la degeneración genera una incapacidad definitiva de nuestro organismo para recuperar la salud por el sol. De manera que si no hay un elemento externo que nos ayude, uno no se va a recuperar solo. Existe un nivel de multicausalidad y esto es muy interesante entender. Nosotros somos seres que estamos expuestos a una serie de niveles de causalidad y somos seres que pertenecemos a varias dimensiones. El centro de nuestro nivel de conciencia es la condición de individuos. Pertenecemos a un microcosmos, o en nosotros existe un microcosmos formado por sistemas, órganos por tejidos, tejidos por células, células por moléculas, moléculas formadas por átomos, átomos formados por partículas. Y yo como individuo formo parte de un núcleo familiar que forma parte de una comunidad, de un municipio, de un estado, de una nación, de un planeta, de una galaxia, de un universo. Entonces, hay dinámicas del macrocosmos que afectan mi salud y hay dinámicas del microcosmos que afectan mi salud. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, a nivel de células y tejidos, un parásito. Y puedo tener a nivel de átomos y partículas, estar viviendo debajo de una casa por donde pasan unos cables de alta tensión que genera un campo electromagnético que está afectando mi aura. Pero también puedo tener problemas de pareja y también tengo problemas con el ambiente porque hay contaminación en la región donde vivo y hay problemas de agua. Y tengo problemas cada vez que nuestro presidente dice alguna cosa y hay pánico en el país. Entonces, cada uno de esos niveles me afecta. Una medicina bien orientada debería poder hacer todos esos diagnósticos. Pero si el médico el único diagnóstico que te hace es que te hizo el examen de si tienes parásitos, porque no es capaz de identificar que hay campos electromagnéticos y porque los problemas de la familia y con la esposa no le importa, porque eso que lo vea acá el psiquiatra. Y como él no es psiquiatra, ni siquiera pregunta. Entonces, es muy importante que identifiquemos que todos esos son niveles de causalidad que si yo pretendo lograr un equilibrio de salud, tengo que intervenirlos. El nivel de multicausalidad microcósmico y macrocósmico.